Artículo 15 de nuestra confesión de fe. Si hay un invitado, cada miércoles tratamos de tener esta enseñanza acerca de lo que creemos, de la Confesión Bautista de Londres de 1689, que creemos que resume la enseñanza de la Biblia de las doctrinas más básicas que debemos creer. Para empezar nuestra exposición, quisiera resaltar algunas cosas acerca del orden de los capítulos. Notemos, por ejemplo, si algún momento ha estudiado teología sistemática sobre todo, cuando se nos enseña acerca de la salvación, esa doctrina más básica que aprendemos como creyentes, hay una palabra en latín que debemos conocerla, que se llama el ordo salutis, que significa el orden de la salvación. Por lo general, en teología sistemática se ordenan estas doctrinas, se le da un orden lógico para que como creyentes tengamos una idea de las cosas que nos da Dios en el paquete de la salvación. Pero ese orden de salvación viene, por supuesto, como acabo de decir, un orden lógico. ¿Cuál es ese orden que aprendemos? Bueno, decimos o aprendemos que, número uno, ocurre la elección. Dios elige antes de la fundación del mundo. Obviamente, eso es el acontecimiento que debe suceder primero, la elección de Dios. Luego, en segundo lugar, aprendemos el llamamiento eficaz. A aquellos que Dios eligió, llama eficazmente. En tercer lugar, entendemos sobre la regeneración. Aquellos que Dios eligió, llama eficazmente. Aquellos que llama eficazmente, les ocurre la regeneración. En la regeneración, después de ello, viene la conversión. Aquellos que son regenerados se convierten en arrepentimiento y fe. Aquellos que se arrepienten y tienen fe, Dios los justifica. Entonces, luego que tenemos la justificación, entonces ocurre la adopción. Aquellos que Dios justifica, Dios adopta. Dios les da ese título de ser hijos. Luego de la adopción, como ya somos hijos de Dios creyentes, viene la santificación y se aprende sobre la santificación. Luego la santificación se nos enseña sobre la perseverancia de los santos. Y por último, en toda la cadena del orden de salvación viene la glorificación. Si está conmigo, ¿verdad? Amén. Elección, llamamiento eficaz, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia de los santos y por último, glorificación. Siempre lo vamos a aprender así. Siempre en las teologías sistemáticas, es teología ordenada, nos lo van a enseñar de esa forma. Ahora, ¿por qué resalto esto? Porque cuando nuevamente vamos a la confesión, tenemos que hay un orden totalmente diferente. Por ejemplo, ¿verdad? Para no ir tan amplio, desde el capítulo 10 al 18, aprendimos en el capítulo 10 sobre el llamamiento eficaz. Después viene la justificación. Después de la justificación se nos enseña de la adopción. De la adopción, la santificación. Pero a partir entonces del capítulo 14 que vimos la semana pasada con el pastor David, es que se nos enseña de la fe salvadora, del arrepentimiento que vamos a ver hoy, de las buenas obras y de la perseverancia de los santos. Hay un orden diferente, hay una razón para eso. Por ejemplo, de los capítulos 10 al 13, que es el llamamiento eficaz, y hasta el 13, que es de la santificación, se nos llaman, según Samuel Renigman, o podría denominarse bendiciones pactuales. Es decir, describen los actos de Dios a favor de su pueblo para salvarlo. Dios es el que hace el llamamiento, Dios justifica, nosotros no nos justificamos a nosotros mismos, Dios nos justifica, Dios nos adopta y Dios nos santifica. ¿Sí? Amén. ¿Qué vemos ahí en esas cuatro doctrinas o en esas cuatro enseñanzas en el orden de la confesión? Los actos de Dios que hace por su pueblo. Son entonces bendiciones pactuales. Bendiciones pactuales porque recuérdense que desde el capítulo 7 en adelante se está hablando del pacto. El 8, Cristo es la cabeza del pacto y ahora entonces, debido a todo ese arreglo divino, hay bendiciones para ese pueblo de Dios con el cual Dios hizo un pacto. Dios obra estas cosas sobre su pueblo. Pero a partir entonces del capítulo 14, comenzamos a ver lo que Samuel Renigman llama las gracias pactuales.
son las cosas ahora que los elegidos o el pueblo de Dios hace por estar en pacto con Dios. ¿Lo puede ver, hermanos? Primero, entonces, ¿qué debe suceder? Los actos de Dios. Dios opera o hace una obra por su pueblo. Vimos 10 al 13. Ahora estamos viendo la respuesta del hombre. Otra forma de decirlo es que del 10 al 13 es la salvación desde el punto de vista de Dios, lo que Dios hace. A partir del 14, que es la fe salvadora, es la respuesta que Dios hace en virtud de lo que Dios ha obrado. ¿Quién inicia entonces todo? Dios. La salvación es de Jehová, ¿cierto? Esto es lo que debemos tener en cuenta. ¿Y por qué resaltamos la diferencia de orden? Porque nosotros estamos viendo, oye, primero se nos habló de la santificación y después se nos habló de la fe salvadora. Y antes de la justificación, pero la Biblia dice que la justificación es a través de la fe. Por eso este orden, porque se mira los actos de Dios y luego la respuesta del hombre. Es por eso que nosotros estamos hablando de esa respuesta. Empezamos desde la semana pasada, que el pastor lo hizo en 3 partes, si no me equivoco, sobre la fe salvadora. Ahora vamos a hablar del arrepentimiento. Las gracias pactuales o los actos de los hombres. Nosotros respondemos, creemos. Ojo, también aprendimos que la fe es un don divino, pero nosotros lo ejercemos. Dios da el don de la fe, pero ¿quién es el que tiene fe? Nosotros debemos ejercer la fe. El que tiene fe no es Dios. ¿Me explico? El arrepentimiento, la Biblia enseña que es un don, y eso lo vamos a ver hoy. Pero ¿quién se arrepiente? Dios. No nos arrepentimos nosotros. Y así sucesivamente. Las buenas obras. La Biblia dice que Dios las preparó de antemano. ¿Pero quién las hace? ¿Dios o nosotros? El Espíritu Santo opera sobre los creyentes. Pero nosotros hacemos las buenas obras. Por ejemplo, la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los que perseveran? Nosotros, pero obviamente por la obra de Dios. Y así, tal cual. Continuamos, o estamos en una sección donde se ven las respuestas del hombre, de la mujer, del hombre y la mujer, de aquellos en quienes Dios opera la salvación. Entonces, siempre es importante tener, es por eso la diferencia del orden de cómo está estructurada la confesión de Londres en ese aspecto. Ahora, ya entrando en materia, notemos primero el párrafo 1. Se nos dice: a aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da el arrepentimiento para vida. Inmediatamente surge una pregunta a esta redacción de este párrafo. Dice allí que Dios le da el arrepentimiento a aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez. Es decir, que se convierten cuando ya son adultos, cuando son mayores. ¿Qué significa eso, hermano? Que si un elegido se convirtió de joven, Dios no le dio el arrepentimiento, porque eso parece ser lo que da a entender el párrafo. Inclusive nosotros creemos que Dios salva a quien quiere cuando quiere, ¿cierto? La salvación es de Jehová. Si Él quiere, salva a un niño. Y si es niño, según lo que dice este párrafo, es que Dios no le concede el arrepentimiento a ese niño. Es decir, los jóvenes, los niños que llegan a ser salvos en esa etapa temprana de la vida, fueron salvos sin necesidad de arrepentirse. Parece ser que eso es lo que comunicara este párrafo, pareciera, pero por supuesto eso no es así. Toda persona que es un creyente, y eso a la edad que sea, solo Dios sabe en qué momento exacto una persona es convertida, jovencito, edad un poco adulto contemporáneo o adulto mayor, todo verdadero creyente pasa por la gracia del arrepentimiento.
todos se arrepienten. Todos deben ejercer el arrepentimiento y su hermana gemela, la fe. Porque estas son dos gracias que son hermanas, siempre van juntas. La fe, que la vimos ya, y el arrepentimiento. Entonces, ¿por qué esta forma de redactar? ¿Por qué hacer esta especificación donde Dios da el arrepentimiento a aquellos que se convierten en la madurez? Bueno, la razón de esta distinción, según los comentaristas, al parecer, es distinguir el arrepentimiento como experiencia crítica del arrepentimiento como gracia ordinaria. Repito, al parecer, el propósito de redactarlo de esta forma es distinguir del arrepentimiento como gracia crítica, como experiencia crítica, del arrepentimiento como gracia ordinaria. ¿Qué significan esos términos, pastor? Me explico. Todos los creyentes, como acabo de afirmar, conocen, deben pasar ordinariamente por la gracia del arrepentimiento. Todos, sean jovencitos, sean adultos. Pero no todos los creyentes conocen o necesitan conocer el arrepentimiento como experiencia crítica. La diferencia aquí, vamos a ponerlo un ejemplo. Aquellos creyentes o aquellas personas, como dice el mismo párrafo, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, es decir, en la medida que obviamente la Biblia enseña que nacemos pecadores, ¿cierto? No hay discusión con respecto a eso. Pero sí debemos entender que hay una gran diferencia entre los pecados que va cometiendo un jovencito, un niño, 2, 3, 4, 5, 6 años, a un hombre o una mujer en su edad adulta. Por ejemplo, los pecados que podemos ver, yo le puedo decir claramente con respecto a mi hija que tiene 3 años ahorita, probablemente los mayores pecados que yo puedo evidenciar es que le hable y me diga que no. Ha sucedido. Eso es terrible, porque desde los 3 años debe aprender a obedecer la voz de su papá y de su mamá. Desobedecer es un pecado. ¿Sí o no? Sí. A sus 3 añitos. Desobedece una orden sencilla. Ven acá, deja eso, suelta el teléfono, vamos para allá, vamos a bañarnos. Su estado pecaminoso le dice de que quiere evitar la orden. Eso es un pecado ante Dios, debemos reconocerlo, pero no es lo mismo a un hombre adulto que se embriaga, comete adulterio, roba, miente, se aprovecha de situaciones donde saca ventaja contra el prójimo, maldice, le desea la muerte, blasfema. ¿Me estoy explicando, hermano? Es pecado. Pero entonces, en ese caso, aquella persona que ha crecido, en la medida que Dios nos deja en el estado natural por más tiempo que va pasando, nos volvemos cada vez más expertos en pecar. Entonces, es muy probable que una persona que experimente la gracia del arrepentimiento en una edad adulta, donde es consciente de sus múltiples maldades, obviamente tendrá una experiencia más crítica que aquellos que el Evangelio les llega en una edad más tierna. ¿Me estoy explicando? No significa que el de la edad más tierna no necesita arrepentirse. Su experiencia de arrepentimiento obviamente será distinta a aquel que ha cometido múltiples maldades. O por ejemplo, podemos hablar inclusive de personas en edad tierna, pero hay una gran diferencia entre alguno que fue criado ahí con su padre, con su madre en una iglesia, creció en la cultura evangélica, por la misericordia de Dios,
él ha evitado varios males. Digamos, en un hogar cristiano sincero donde trataron de enseñarle el evangelio, valores importantes, principios. Esta persona por lo general no es grosera, trata de ser educado en la medida de lo posible. Tiene pecado, pero ese jovencito o ese joven ha vivido una vida diferente a aquel, por ejemplo, como escuché de una vez de una persona que creció desde muy niño en un burdel. Ese niño estuvo expuesto a situaciones muy diferentes a lo de que el niño que estuvo expuesto en su hogar cristiano. ¿Sí lo ven? Y obviamente, y hay testimonio de hermanos que desde niños conocieron drogas, conocieron la prostitución y conocieron lo que es robar, aprovecharse. Y por supuesto ya es diferente. Eso parece ser la diferencia que se quiere establecer con este párrafo. Diferenciar de que probablemente todos los creyentes, a la edad que sea, tienen que pasar por el arrepentimiento, pero algunos que han vivido de alguna forma más tiempo, su experiencia de arrepentimiento será más crítica. En la Biblia hay ejemplos de eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Dudo mucho, yo sé que somos pecadores, pero dudo mucho que haya alguno que haya caído en los pecados del apóstol Pablo. ¿Sabe qué hizo Pablo? Él lo confiesa. Él dice, me metí en las casas, los arrastraba por el cabello y los obligaba a blasfemar el nombre de Cristo. Pablo dijo que hizo eso contra los creyentes. ¿Quién de ustedes en su etapa no cristiana hizo que los creyentes maldijeran el nombre de Cristo? Ahora, por eso ve cómo Pablo de repente está hablando y él está diciendo que Dios me alcanzó a mí, que soy el peor de los pecadores. Eso probablemente es una experiencia crítica, porque Pablo al conocer el evangelio, ¿verdad?, perseguía a los cristianos para encarcelarlos y para torturarlos. Y él después se da cuenta que él estaba yéndose en una guerra contra el mismo Jesucristo. Y no dude que vinieron muchos pensamientos de él recordándose cómo hizo sufrir a hombres y a mujeres, torturándolos por su fe en Jesucristo. Y ahora él es un apóstol. Imagínense el estado de Pablo a veces meditando en eso. Por eso es Dios mío. O de repente, la matanza de Esteban, él era el testigo. Y después que él se vuelve un creyente, usted se imagina, la Biblia no lo dice, pero no podemos evitarlo imaginar, Pablo después, tratando de tener comunión con la iglesia de Jerusalén, los hermanos, amigos de Esteban, o si estaban los padres de Esteban, y saber y tener que hablar ahora con su hermano en la fe, donde yo fui el verdugo de su hijo. Eso definitivamente es una experiencia crítica. Igual con el carcelero de Filipo, un hombre adulto que después de todo lo que vio, la Biblia dice que le temblaban las manos y dice, varones, ¿qué haré para ser salvo? Una experiencia crítica. En Hechos, capítulo 2, después del gran sermón de Pedro, Pedro le dice, ustedes crucificaron al santo. Jesús es el Hijo de Dios y ustedes lo mataron. La Biblia dice, compungidos de corazón, dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Nos sentimos convictos ante la ira de Dios. Esa experiencia puede ser diferente quizás en una persona más joven que no incurrió en ese tipo de maldad. Esa parece ser entonces la diferencia. Otro también parece ser la diferencia que en este párrafo es como se explica en el párrafo 2, cuando la frase que dice, el párrafo 2 dice, si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esa manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación.
se tiene en cuenta también esa experiencia en creyentes que, como dice, por el predominio, descuido, predominio de la tentación, se cae en grandes y terribles pecados. ¿Qué ejemplo tenemos en la Biblia de eso? Tenemos a David, el rey David, quien era un creyente, cometió adulterio, es grave. Y tenemos también al mismo apóstol Pedro, quien aún se le dijo, esta noche me vas a negar, y terminó blasfemando también, lloró amargamente. Entonces la Biblia hace estas, gracias al Señor, en la Biblia se nos enseña que hay un arrepentimiento de renovación, esa experiencia es crítica. Sin embargo, igual todos los creyentes se arrepienten. Amén, hermano. Entonces, esto es en cuanto a esa forma de entender esa redacción. No es que algunos no se arrepienten, sino que en algunos la experiencia es diferente. Hay varias aplicaciones prácticas de entender esto como lo acabamos de ver. Hay varias aplicaciones prácticas. Número 1, no dudemos de nuestra salvación simplemente porque en nuestra experiencia carecemos de la experiencia crítica. Entonces no hay por qué dudar. De todas maneras, esto es con pinzas y ahorita lo voy a aclarar. Es decir, no es, probablemente usted pueda ver en un creyente, digamos que usted tiene al apóstol Pablo ahí al lado recordando sus pecados. ¿Cómo estaría ese hombre desconsolado y dando gracias a Dios? Y usted quizás no ha vivido eso así, ¿verdad? Porque no tuvo la vida que tuvo Pablo. Y entonces yo digo, ¿será que yo no soy cristiano? Porque realmente yo nunca me he puesto así. Yo nunca he tenido esa experiencia tan mala. Ojo, no tiene que dudar simplemente porque carece de esa experiencia. Esto también nos ayuda a que no debemos demandar de otros esa experiencia como que tiene que ser necesaria para la verdadera conversión. No, hasta que no te vea arrastrado, humillado, aplastado, hasta que no me digas que crees que eres una cucaracha inmunda, gusano. A veces tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, advertir, hermanos, que un terremoto emocional, a veces los cambios radicales y externos a nuestro propio estilo de vida, a veces, no, ese día, yo recuerdo el día que escuché que me arrepentí, ese día lloré muchísimo, ese fue el 15 de enero del año 84, estaba en la tarde, el pastor que predicó tenía camisa amarilla, saco azul. Hay personas que pueden recordar eso. Yo honestamente no recuerdo, no le puedo decir que exactamente fue el día que el Señor me alcanzó. Todas esas cosas pueden acompañar a la verdadera salvación, pero no necesariamente son evidencias de verdadero arrepentimiento. No necesariamente. Esto nos llega a tratar de responder la pregunta del $1.000.000. ¿Qué es el arrepentimiento? Pastor, si no es llorar, porque usted puede estar arrepentido y no llorar. Usted puede estar arrepentido y llorar. Lo que quiero decir es que aunque esté el lloro o las lágrimas o no, usted puede que tiene el verdadero arrepentimiento o probablemente no. ¿Qué es el arrepentimiento? Voy a citar al Catecismo Bautista que responde su pregunta 92. La pregunta 92 es esta pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? Respuesta. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, dice primero, por medio del cual un pecador, por una verdadera percepción de su pecado y la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se aparta de éste para volver a Dios,
con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia. No sé, tranquilos, yo sé que es una respuesta un poco larga, pero vamos a ir por parte hasta donde hoy nos dé tiempo ir analizando. Comienza la definición así, en este pedacito. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora. Vamos a entender eso, según la Biblia. Al llamar, en la confesión, al llamar al arrepentimiento una gracia, se está dejando claro en principio que es un don de Dios. El arrepentimiento empieza, lo que debemos entender es que es un don de Dios. Una planta que crece solamente en el terreno de un corazón regenerado. Hechos, vamos a la Biblia, ¿verdad? Pastor, estaba preocupándome que no había abierto la Biblia todavía. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Versículo 31. Está predicando el apóstol Pedro. Podemos leer el versículo 30. Él está concluyendo su sermón y dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A Jesús, versículo 31, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Varias cositas, rapidito. Capítulo 5. En Hechos se nos narra cómo el evangelio comenzó a predicarse a israelitas al principio y después a los gentiles. A partir del capítulo 10 comienza a predicarse el evangelio a los gentiles. Por eso el versículo 31 dice que Pedro le está diciendo su audiencia son judíos exclusivos. Y él dice que Dios levantó a Jesús para príncipe y salvador para dar a Israel, solamente Israel, arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces aquí estamos desgranando esta frase. El arrepentimiento es una gracia salvadora. Al llamarlo gracia está diciendo que es un don de Dios. Aquí se nos dice claramente que Dios levantó a Jesús para darle a Israel arrepentimiento. ¿Verdad? Capítulo 11, versículo 18. Aquí se completa el cuadro. Acuérdense que a partir del 10 es el episodio con Cornelio, un centurión romano, un gentil, y ahora entonces está predicando Pedro nuevamente porque en Jerusalén, el concilio, los judíos que han creído, comienza la discusión de que hay gentiles, que no, los gentiles no deberían. Pedro entró en la casa de un gentil, ¿cómo es posible? No debería, y esto y lo otro. Hechos 11, versículo 18 dice, entonces, vamos al del 17. Si está hablando Pedro, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, le está hablando a judíos y le dice, a los gentiles Dios les concedió el mismo don que a nosotros. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? En el capítulo 5 era la discusión de que Dios levantó a Jesús para dar arrepentimiento al pueblo de Israel solamente. Pero ahora en este momento, ¿verdad? Que ya empieza a expandirse el evangelio y los judíos empiezan no se le puede predicar a gentiles, no podemos estar en el techo con gentiles, es pecado. Pero entonces Pedro está explicando el obrar de Dios y ellos entonces, los judíos, glorifican a Dios y dicen a los gentiles también, que dice Dios les ha concedido ¿qué cosa? Entonces aquí estamos demostrando esa definición bíblicamente que el arrepentimiento es una gracia salvadora, es un don de Dios. Así lo dice Hechos 5, Hechos 11 y segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25.
2, vamos a leer desde el 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que ¿qué? Que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Entonces, podemos tener muchos versículos más, mis queridos hermanos, pero creo que está demostrado el punto en cuanto a ese pedacito de la frase. ¿Qué es el arrepentimiento? Pedacito de la frase, es una gracia salvadora, es un don de Dios. Lo acabamos de ver en Hechos 5, capítulo 11 y 2 de Timoteo, capítulo 2. El verdadero arrepentimiento, queridos hermanos, es más que un desagrado por las consecuencias del pecado. Es más que un temor del infierno. Es más que una reforma externa de vida. Esas cosas pueden estar también en los no creyentes y no saber nada del verdadero arrepentimiento. Hechos capítulo 24, versículo 24 al 27. Hechos 24 al 27. Dice 24 al 27. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, ¿qué hizo? Se espantó y dijo, ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo que le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Aquí tenemos a un gobernante, en este caso Félix, mostrándose externamente interesado. Oye, pero qué interesante tu predicación. Oye, tú sabes que me encanta. Buenísimo. Nunca había escuchado un predicador así. ¿Ha escuchado usted a alguien así hablar eso? Me encantó la reunión de la iglesia. Oye, ustedes son diferentes. La gente dice cosas positivas. No es necesario renegar del evangelio, hermano. Dicen cosas positivas, les gusta, les anima, es motivador, lo que tú quieras. Y cuando entonces, y miren esto, Pablo hablaba con Pablo y Pablo comenzó a poner el dedo en la llaga. Ahí empezó a hablar de la justicia, el dominio propio, del juicio venidero. Y Félix se espantó. Me imagino. ¡Wow! Todo eso es impresionante. Bueno, después hablamos. Uno ve eso en muchos miembros de la iglesia. Félix no sabía nada del verdadero arrepentimiento. Muy responsablemente digo esto, hermano. Y como quisiera que todos los miembros lo escuchen. Y digo miembros, por no decir los visitantes. Que se parecen mucho a Félix. Pastor, me encantó el sermón. Eso es lo máximo que llegan en su vida piadosa. Se van y viven como unos mundanos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dígame, es interesante la cosa. Más nada. No lo estoy diciendo para ponerlo en duda. Estas cosas también me hacen, por supuesto, el primero que reflexiona soy yo. Pero unas palabras le ponen en duda su salvación. Entonces también es crítico eso. No se trata simplemente a veces de emocionarse. Es más, en la parábola del sembrador se dice que en los diferentes tipos de terreno, donde no era buen terreno, se sintieron entusiasmados por la palabra. Muestran cierta respuesta positiva. Note que no necesariamente uno tiene que decir yo amo al diablo. No, puede ser
toda persona que viene cada domingo y cada miércoles, canta las canciones, a veces hasta sin ganas, vienen y pueden estar aquí como muy creyentes y no lo son. Con mucho dolor lo digo. Miren lo crucial de esta enseñanza, hermano. Lo crucial de esta enseñanza. Donde tenemos que tener cuidado. Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Por un lado, obviamente debemos entender que lo que dije al principio, cuidarnos de la experiencia crítica. Es verdad, no es que estamos pidiendo que venga arrastrado llorando, rasgándose las vestiduras, porque si no, no te creo. Uno no, ni el pastor es el juez, ni otro creyente es el juez, nada por el estilo. Por eso es la enseñanza pública para que cada uno de nosotros reflexione verdaderamente. Las marcas del verdadero arrepentimiento son patentes en los verdaderos creyentes porque es una gracia divina. Dios la opera. Y el creyente que a quien Dios obra responde a eso. Y le hablo sinceramente y usted dirá, ¿me la está tirando a mí? Sí, hermano, porque yo soy pastor de esta iglesia y no soy pastor de otra iglesia. Con ustedes que yo me relaciono. Y da de verdad hay muchos que dejan mucho que desear de sus vidas, de su aparente arrepentimiento. Muchos. Y me hace evaluarme a mí mismo también. Que el Señor de verdad nos tenga misericordia. Porque las peores palabras escritas en el Nuevo Testamento están en Mateo 7:21. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre hicimos milagros. Y tal y tal. Apártate de mí, yo nunca te conocí. Hacedor de maldad. Yo nunca te conocí. Y eso es una versión. Yo iba a la iglesia bautista reformada de Barquisimeto todos los domingos sin faltar. Y algunos, bueno, cuando no tenía nada importante que hacer, yo iba. Cuando no tenía plata para viajar, yo iba. Y verdaderamente no saben qué es el verdadero arrepentimiento. Que el Señor realmente nos redarguya en nuestro corazón. El tiempo se fue y obviamente como lo crucial del tema, como ya lo estamos viendo, no es mi deseo pasarlo rápido. Con el favor del Señor, si Él quiere, lo permite, el próximo miércoles continuar. Pero hasta el momento es suficiente para que reflexionemos y roguemos misericordia a nuestro Señor para que experimentemos o estemos experimentando el verdadero arrepentimiento para vida y salvación. Amén. Oremos. Soberano Señor, misericordioso y bondadoso, ante su presencia, Señor, nos inclinamos. Por supuesto, con el deber de meditar en lo que hemos escuchado hasta este momento. De la facilidad que tenemos para autoengañarnos, para que verdaderamente pensar que estamos bien, pensar que somos cristianos, descansar en algunas actividades
religiosas que nos habituamos, pero no hacer evaluaciones periódicas y honestas a tu palabra, Señor. Por supuesto, tu palabra tampoco nos llama a hacer exámenes morbosos sobre la conducta, pero sí honestos sobre cómo estamos viviendo, Señor. Yo te ruego, yo te suplico, empezando por mí, Señor, principalmente te ruego por mi propia alma, de que nos concedas la gracia del verdadero arrepentimiento, Señor. Para mí y para los cristianos que nos reunimos cada domingo y cada miércoles en este lugar, Señor. Te suplicamos que tu palabra nos redarguye, que el poder del Espíritu Santo nos alcance y nos transforme, y que realmente concedas la gracia del verdadero arrepentimiento, Señor. Eso como lo acabamos de entender, no lo puede producir un corazón no regenerado, no lo podemos comprar, no lo podemos inventar ni sacar de ningún lugar. Solamente aquellos que tú llamas eficazmente tienen la gracia del arrepentimiento, Señor. Por eso te rogamos que nos ayudes. Te suplicamos que nos concedas, que no, si alguno de nosotros está engañado, Señor, que no suceda más. Que no llegue el día de partir de esta tierra y escuchemos las terribles palabras que se nos dicen en Mateo capítulo 7, versículo 21. Sino más bien partamos a nuestro hogar celestial con nuestro Salvador, que produjo el arrepentimiento para salvación. Señor, gracias por tu bondad. Ayúdanos, por favor. Gracias por tu misericordia de permitirnos escuchar esto, Señor, de la necesidad del arrepentimiento. Ayúdanos, por favor. Ten bondad de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.